invitamos al ingeniero Juan José Velázquez Díaz, presidente del Tribunal de Ética Profesional y presidente del comité organizador de este evento. El ingeniero Juan José Díaz es profesor de la UNI con 21 años de experiencia y en otras universidades, presidente del Tribunal de Ética del 2013 hasta el 2018 y delegado de la Asamblea del Consejo Departamental de Lima. Con ustedes, el ingeniero Juan José Velázquez. Buenas noches, y tengo que comenzar con una corrección a lo que ha dicho el ingeniero Viso. Fui profesor de la UNI, pero el último año que enseñé fue el año 1991, o sea que ya hace bastante tiempo. Y antes de ingresar a esta aula, se me acercó un ingeniero, me dijo: usted ha sido mi profesor y quiero manifestarle que he aceptado lo que el Tribunal de Ética en su resolución señaló que tenía que inhabilitar. Ese es un resultado del tribunal. No hay muchos casos, pero este fue un caso. ¿Y qué me dijo? A raíz de lo que a mí me pasó, yo me he reunido con todos mis compañeros y conocidos para manifestarles de que es importante que se lea el Código de Ética, el Código Deontológico del Colegio de Ingenieros, para que no pase lo que me está ocurriendo a mí, que ha sido algo que no preví, no consideré que me hubiera ocurrido. Pero para no hacerla más larga, vamos a comenzar con la exposición, que va a haber poco sobre el Código de Ética o el Código Ontológico, pero la corrupción no es que ha comenzado este siglo o el siglo pasado, no, viene desde la época de la conquista de los españoles, porque en esa época había todo un circuito de corrupción. El rey designaba a un virrey, un representante, y ese puesto lo peleaba la gente. El virrey no podía estar en todo el territorio del Perú, entonces tenía sus representantes en cada departamento, en cada zona minera, y en esa zona minera ese representante del virrey tenía también su gente que controlaba. Entonces, cuando los tributos o los recursos que salían de esa producción minera llegaban al virrey, llegaban con una buena merma, y cuando llegaban al rey seguían las mermas. O sea, era todo un tráfico, una corrupción generalizada, y nadie decía nada porque al fin les llegaba algo. Es como ahora la mala costumbre que se tiene y la pérdida, digamos, de la moral por parte de la población, en la que se dice y escuchamos: sí, pues hace obra, pero perdón, al revés, roba pero hace obra, entonces no les importa. Pero las cifras que nos da el ingeniero Moreno, que son producto de estudios no hechos por peruanos sino por gente de fuera, ratifican esa situación. Y los 29, los 30, los 3 millones, lo que pudiéramos estar escuchando o leyendo en los diarios, es poca cosa. Para avanzar creo que es así, ¿sí? Entonces, la exposición, que va a ser corta por el tiempo, la he dividido en corrupción, donde se da en contratación del Estado, también en el sector privado, pero en otra forma. La moral y la ética, el Código de Ética del CIP, y finalmente, como Tribunal de Ética, ¿qué hacemos? ¿Cuáles han sido los resultados? Ya les adelanté uno, ¿no? Inhabilitamos a un ingeniero
Y él se ha acercado y me dice, estoy conforme, cometí un error, no lo voy a volver a cometer, por cierto, pero ha reunido a gente de su alrededor para decirles, señores, lean el código ético, compórtense éticamente. Aunque eso es muy fácil decirlo porque a veces uno tiene conflictos. Pero en fin, de eso no vamos a hablar. La corrupción, fíjense, este libro, no sé si lo conocen, yo lo he leído hasta la contratapa. Y ahí dicen pues todo, desde el virreinato, toda una cadena de corrupción. Y da nombres. Y cuando uno ve esos nombres en las calles, dicen, pero ¿cómo puede recibir esta calle el nombre de este señor? Pero es un hecho, así estamos. Contrataciones públicas costosas, ya nos adelantó el ingeniero Moreno. Se está hablando de qué, de la interoceánica. Eso ya pasó, ya se construyó. Pero hace 2 años, y fue una preocupación nuestra, antes de terminar el gobierno anterior, se dieron contrataciones de alrededor de 20.000 millones de dólares. El ingeniero Moreno habló de qué, de la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, creo que 600 millones. El gasoducto del sur, que es lo último, de 1.600 a 7.000 millones, no sé qué ha pasado. La refinería de Talara, la modernización. Si aplicamos el 10% conservador que dice el ingeniero Moreno, estamos hablando de una merma, para no llamar corrupción, de 2.000 millones de dólares. Esto lo he tomado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, al que aspira el Perú a inscribirse, a participar, a ser miembro. Y hay que cumplir ciertos requisitos. Y esto es lo que dice sobre las contrataciones públicas, ¿no? Es el informe de la OCDE, y acá están las referencias para que quiera enterarse más, leer, profundizar en el tema. ¿Y dónde están esos riesgos? En una tabla, en un cuadro de una publicación. ¿Dónde están los riesgos para que haya esas mermas, esos sobrecostos? Comenzamos con la evaluación de proyectos. Y solo he marcado estos, los que se tienen que hacer por influencia política para favorecer grandes proyectos. Estos de los que he hablado. Grandes proyectos. El metro, línea 2, que no avanza, ha pasado 2 años y ha avanzado 15%. Costos subestimados y beneficios sobreestimados. O sea, cuando un proyecto no es rentable y uno no se comporta debidamente, ¿qué hace? Subestima los costos. Y si no sale eso todavía, incrementa los beneficios, entonces lo hace rentable. La interoceánica fue un caso. El SNIP no quiso aprobarlo, no era rentable. Y después resultó rentable. Y hay estudios, hay de connotados economistas, ya no hablemos los ingenieros, pero hay que también descargarnos un poco de ese pesado lastre que tenemos sobre los hombres, porque la mayoría de los problemas surgen en la construcción, en la ejecución de obras de infraestructura. En seleccionar proyectos, que acá he marcado 2 nada más de todos los riesgos que se corren. Diseños realizados con el fin de favorecer a un contratista específico. ¿No? Se van descartando, se eliminan, se ponen condiciones, entonces el único que puede salir adelante es ese. Lo he visto en muchas convocatorias públicas para hacer estudios, en los que, exagerando por cierto, se dice: para la supervisión o desarrollo de un estudio de pavimentación de San Juan del Lurigancho, que es un decir, ¿no? El jefe del estudio tiene que ser graduado o tener el grado de PhD. Y un montón de requisitos pues que esto eliminan.
o haber ejecutado estudios en el departamento de Lima, en tal zona, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para favorecer a alguien, en este caso un consultor, pero el consultor es un contratista. Hay ejemplos de contratistas de obras públicas. Diseños incompletos, o sea que cuando se pasa a la fase de ejecución o ingeniería detallada que estamos realizando, ejecutando la obra, hay que hacer cambios, hay que incorporar información complementaria que dan lugar a que ampliaciones de plazo, mayores costos, etcétera, etcétera. Y acá nos acompañan ahora los abogados. ¿Por qué? Porque cuando se dan todos esos casos, si hay discrepancias o controversias, se va, o de acuerdo con la ley, a un arbitraje. Entonces, todo es una cadena de cosas que ensucian la ejecución de los proyectos. ¿Para qué? Corrupción, etc. Licitación de obras. Soborno para obtener contratos, generando costos que son recuperados después. Es lo que estamos leyendo últimamente. Colusión entre licitadores para obtener contratos y aumentar los precios. Bueno, se juntan y definen, bueno, vamos a tal precio, etcétera, etcétera. Implementación. Uso de material de menor calidad, que el supervisor le pasa algunas cosas porque no se nota en el momento, pero yo como soy o tengo un sesgo hacia el agua, a la hidráulica, yo digo siempre que el mejor supervisor es el agua. Cualquier defecto se nota al toque, ¿no? Y en algunos casos, en el Tribunal de Ética hemos visto reclamos de personas que no son ingenieros, pero que demandan al ingeniero justamente por estos casos. Mala práctica, mala edificación. En algunos casos tiene razón, en otros casos no, mal aconsejados, entonces creen que presentando el papel al Tribunal de Ética, al Tribunal Fiscal primero y después si pasa a ley de ética, vamos a sancionar a los ingenieros. Hay de todo. ¿Qué pasa allá? Esto es lo que decía el ingeniero Moreno. Entre 5 y el 20%. Pero además se puede llegar al 10 y 30% por ya las pérdidas relacionadas con la corrupción. Porque la corrupción tiene niveles. Nivel A, nivel B, nivel C, nivel D. El nivel D puede ser D1, D2, D3. Es un árbol con muchas raíces. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Una corrupción que nuestro pueblo, nuestra gente, los que vivimos en el Perú, la hemos tomado como una norma, como una ley, como un dogma. Sí, pues, roba, pero hace obra. Y eso no puede seguir. Y repito, es muy fácil decirlo, porque esto viene desde la época de la conquista. La moral es un conjunto de normas, valores aceptadas en una sociedad, que nos van a decir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Para algunas sociedades, por cierto, lo que esté bien, para otras estará mal. Pero es un conjunto de normas que tiene uno que aceptarlas, llevarlas dentro del medio en que uno se desarrolla o desenvuelve. La ética es el estudio de la moral y del accionar humano para promover comportamientos deseables. La ética demanda el establecimiento de lineamientos que señalan cómo deberán actuar los integrantes de una sociedad. Y acá somos todos.
gobernantes, profesionales, maestros. Yo no digo profesores, sino maestros. Profesor, considero a alguien que puede estar repitiendo lo que dice un libro, lo que le obligan a decir, pero un maestro es más que eso. Acá me acompaña el ingeniero Canelo y ojalá que no me desmienta, pero un maestro es además enseñar, transmitir su experiencia, la buena y la mala, de forma tal de poder formar profesionales que tengan el compromiso con su familia, que seguramente es primero, y con la sociedad en general. No voy a hablar, por supuesto, pues, del código de ética de los gobernantes. Vamos a tocar el código profesional, que es lo que nos acompaña el día de hoy en este foro, ¿no? Vamos a hablar de los abogados, los médicos, etc. Y todos, por supuesto, tenemos que entender cómo nos ve la sociedad. No quiero hacer acá ningún chiste, pero hay de los ingenieros, de los médicos, los abogados, cómo nos ve la sociedad. Y eso hay que cuidarlo mucho. La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. Entonces, por eso tenemos los códigos del Colegio Médico, el Colegio de Abogados, de las instituciones públicas como la Contraloría General de la República, el Congreso, etcétera, etcétera. El Código Ético del Colegio de Ingenieros, el último, o sea, el que está actualizado, corresponde al año o agosto del 2012. ¿Cómo se relaciona la moral y la ética? La moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios. La ética está relacionada con el estudio fundamental de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. Y acá, no sé por qué no lo puse, perdón, valores principalmente, ¿no? ¿Y dónde nacen los valores? En nuestra casa. ¿Quién nos los inculca? Nuestros padres. Si de ahí partimos mal, vamos a ir torcidos. Pero luego pasamos a una segunda etapa, que es la escuela. Después de que terminamos la escuela sigue la universidad y después tenemos que salir al campo, a la vida. Tenemos que hacer entonces ese recorrido, pero en forma recta. Y para eso, el señor Canelo, abogado mucho por la ética en la Universidad de Ingeniería. A mí me enseñó el ingeniero Echegaray. Y el ingeniero Echegaray, sus exámenes, él no cuidaba. Eso es lo que yo recuerdo. Él nos hacía firmar un compromiso ético de no recibir información, no copiar, en otras palabras. Perdón, no copiar ni recibir información. Copiar es uno buscársela. Recibir es que diferente. Y luego, cuando he hecho una maestría, muchos años después, resulta que en un examen, el profesor, no digo que copió lo del ingeniero Echegaray, pero puso una nota similar. Y ese profesor era de la Universidad de Stanford, que no tenía yo conocimiento que por lo menos en esa universidad pusieran esa señal ahí en el examen. Yo no he estudiado en la Universidad de Stanford, por si acaso, pero sí he tenido profesores de la Universidad de Stanford, que es diferente. Acá presento un documento que una persona lo conoce bien, y acá está el nombre, por si acaso. Es el ingeniero Ricardo Viso. Ahora, ¿quién es el ingeniero Ricardo Viso?
ese que me ha presentado, que ha presentado el vicedecano. Es un excelente profesional y él es el que está dando la batalla con los nuevos colegiados. Ya va por el 4º año, si no me equivoco, que mensualmente les da una charla a los nuevos colegiados y les entrega el código de ética. Y les hace abrir los ojos de forma tal de decirles, tienen que seguir un camino recto, no se metan en problemas. Esperamos que toda esa generación, con pleno conocimiento, pueda revertir en algo la situación que vivimos. Y entonces acá, estos saben muy bien los abogados, todo lo que hay, todo lo que hay relacionado con corrupción y que está en malversación de activos, fraude contable, sobornos, evasión tributaria. Sobre eso tienen que ver mucho los contadores, licitaciones irregulares, los ingenieros, malversación de fondos, los que manejan fondos públicos, también privados, casos. En fin, esto es una síntesis de lo que son faltas a la ética y que el ingeniero Viso lo destaca cada mes en que hay nuevos colegiados. Y para terminar esta parte, señores, fíjense lo que hay. Ética, anticorrupción y el elemento de cumplimiento manual para empresas. Esta es la institución a la que queremos pertenecer como Perú. Entonces, imagino que los que nos gobiernan sabrán perfectamente lo que consiste, qué contiene este manual. Pero también la OCDE, la misma institución. Estudios sobre integridad en el Perú, o sea, nos ha estudiado. ¿Por qué? Porque estamos presentando una solicitud de admisión. Bueno, es interesante que se lea todo esto. Y este es nuestro código deontológico. Espero que existan algunos ejemplares para poder repartir a los profesionales que nos acompañan y que no lo tuvieran. Aunque debo decir que también pueden entrar a la página web del colegio y tener acceso al código. El código tiene 5 títulos, si no me equivoco, hay disposiciones generales. Entre esas está el procedimiento disciplinario, puede ser de oficio, puede ser por denuncia de cualquier órgano del Colegio de Ingenieros, por cualquier miembro y por cualquier persona en general que se acerca y que son la mayoría en este caso. Tenemos que atender denuncias de particulares, denuncias contra ingenieros que están colegiados, por cierto, hábiles, ¿no? Los órganos deontológicos son las fiscalías deontológicas, los tribunales departamentales de ética y Tribunal Nacional de Ética, los tribunales disciplinarios departamentales y el Tribunal ad hoc profesional. A, B y C están instalados. D, a pesar de que podría ser muy simple, no se ha instalado por una serie de razones que desconozco yo. Son funciones de los tribunales departamentales de ética y del nacional resolver las denuncias a las faltas contra la ética profesional. El tribunal de ética actúa cuando le llega un expediente del tribunal fiscal o de la fiscalía que ha estudiado el caso en detalle y luego pasa
al Tribunal de Ética. En algunos casos, el Tribunal de Ética cree conveniente ampliar lo que ha hecho la Fiscalía. Y coordinamos, si fuera el caso, y si no, hacemos nuestra comisión instructora para determinar si la demanda es fundada o infundada. Hay hasta 4 casos, que podría decir emblemáticos, no los voy a tratar, pero 2 con traficantes de terrenos, que han denunciado al profesional, tratando de lograr que nosotros lo inhabilitemos, y ellos usar eso como que ha habido una mala práctica de ingeniería perjudicándolos a estos traficantes. En ninguno de los casos hemos caído, felizmente. Y uno es donde la señora esa que se la llevó la corriente, justamente esa cooperativa famosa denunció a un ingeniero. Nosotros consideramos que fue infundada la denuncia y ahí quedó todo, porque no apelaron al Tribunal Nacional los demandantes o el demandante. Faltas contra la ética están acá, pero he marcado esto, fíjense, de la concertación de servicios que se da con mucha frecuencia y muchas veces no son denunciadas esas faltas. Y ustedes dirán, ¿por qué el ingeniero ha marcado esto? Fíjense, artículo 125. Los ingenieros no aceptarán trabajos en condiciones de plazo, honorario, remuneraciones, forma de pago u otros que puedan afectar su juicio profesional o la calidad de su servicio. Acá me preocupa, y hay lo que se llama pues el dilema, el qué hacer. Lo toco con los profesores universitarios o los maestros, a mi juicio mal pagados. Entonces se puede entrar en dar una mala calidad de los servicios, que ahora, con la proliferación de universidades, no podemos saber realmente cuál es la calidad de estos egresados, de muchos de estos egresados. Y hasta hace pocos años, los avisos, por lo menos en ingeniería, que aparecían profesionales egresados de la Católica, ingeniería, y si es el caso de los agrícolas o agrónomos de la Universidad de La Molina, ¿no? Y no pintaban otras universidades. Cuando yo fui presidente del capítulo de Ingeniería Civil en el año 2000, habían 40 facultades de Ingeniería Civil. Han pasado 17 años y no me sorprendería que hubieran 80. Oye, ¿de dónde hemos sacado profesores? Y la ley universitaria remata, es decir, hay que ser magíster y doctor para ganar 4.000 o 5.000 soles. Una colisión grande. Y el siguiente artículo es algo que lo ha tocado al Colegio de Ingenieros así con un mazazo. Fijar o influir en la asignación de honorarios por servicio de ingeniería, cuando tales honorarios representen evidentemente una compensación inadecuada a la importancia y responsabilidad de los servicios que deben ser prestados. Así como se lee, aparentemente estaríamos prohibidos de hacer esto, pero acá lo que dice, son actos contrarios a la ética profesional. O sea, no, si vemos que efectivamente por hacer un estudio o por contratar una obra con esos costos no se puede hacer, tenemos, y nosotros no lo denunciamos, estamos cometiendo una falta al aire. Ingeniero Viso, ¿tiempo? Ah, ya. De extra. Contra el ejercicio de la actividad profesional.
Y acá hago mención a el Tribunal Ad Hoc Profesional Nacional, que no está en funciones, no existe. En el papel sí, pero no se ha conformado. ¿Por qué? No sé. ¿Y qué se ve ahí? Ejercer labores propias de ingeniería sin estar colegiado. Ejercer labores propias de la ingeniería sin encontrarse habilitado. O sea, primero no colegiado, porque muchos se colegian, pero después viene el siguiente paso, no está habilitado, no pagan. Algunos no pagan porque están en el extranjero, otros porque no tienen trabajo o han cambiado de dirección, estudiaron ingeniería, pero resulta que ahora son economistas. Desempeñar cargos o realizar actividades inherentes a la ingeniería, ya sean entidades públicas, privadas o independientes, sin contar con el respectivo certificado de habilidad. Qué bonito, ¿no? El colegio ha pedido que todas las universidades, todos los profesores, porque están ejerciendo actividades relacionadas con la ingeniería, estén hábiles. ¿Ustedes creen que todas han cumplido? No. Y esas universidades forman profesionales. Sí lo forman. Pero lo forman pues con un mal ejemplo. El incumplimiento de esta ley, de la ley, o sea, lo que hemos pasado, es esto. Primera vez, segunda vez, tercera vez, y en fin, al final se llega a la expulsión. ¿Cuántos expulsados habría? Si es que el Tribunal de Ética Ad Hoc funcionaría. Y si tuviera la fuerza para poder hacer que esas inhabilitaciones o expulsiones se cumplieran. Estadística. Esta es la estadística del año pasado. Fíjense, de la relación con la sociedad han habido estos dos casos, en el 104, artículo 104 y en el 105.1. Con el público, 2 casos. De competencia y perfeccionamiento profesional, 2 casos. Acá, nada. De concertación de servicios no hay denuncias, por lo tanto no hemos visto. No actuamos de oficio, lamentablemente. Y en relación con y de prestación de servicios. Y estos son los artículos que se relacionan con el cuadro anterior. No los voy a leer, ustedes van a tener que leerlos en el código. Y además la presentación está para todos, ¿no? El Tribunal de Ética, difusión y promoción de la conducta ética. Ya había adelantado, todos los meses, todos los colegiados que son admitidos al colegio reciben una charla. Y la primera vez que se hizo eso, la primera vez, el ingeniero Elías, que no me dejarán mentir, nos dieron, no se pasen de 5 minutos o 3 minutos. Yo vine con el ingeniero Viso, mientras nos presentaron, no sé, ya estábamos en los 3 minutos. ¿Qué hacemos? Entonces decidimos no acatar eso. Exagero los 3 minutos, y nos pasamos como 20 o 25 minutos, y toda la gente escuchando. De ahí en adelante ya no se puso limitación de tiempo, pero razonablemente tampoco podemos extendernos mucho y tomarnos todo el tiempo que dura la ceremonia de los nuevos colegiados, ¿no? Para terminar, acá pongo esto, mire, Código de Ética del Auditor Gubernamental. ¿Por qué lo pongo? Porque fíjense,
Para efectos de este código, la voz auditor gubernamental comprende a todos aquellos que ejercen las labores de control posterior. No puede haber un control posterior, ya cuando ya se murió el paciente, no vamos a controlar o a decir cuál fue la causa. Tenemos que comenzar desde antes. El gobierno actualmente, en la nueva ley de contrataciones y obras públicas, ha incluido lo que se llama la Cámara de Resolución de Disputas, para que todas las controversias que pudieran presentarse ante la ejecución de una obra sean resueltas en el momento y seguir adelante. Y si no pudieran ser resueltas, es después de que se termine la obra, después y no antes. Lamentablemente lo ha puesto como optativo, no es obligatorio. Pero el gobierno ahora ha abierto otra puerta. Ha pasado del SNIC a Invierte Perú, ¿no? Me recuerda Aero Perú, Minero Perú, no sé cuántos, ahora es Invierte Perú. Y ha fijado plazos, periodos para el desarrollo del proyecto. Desde el punto de vista de ingeniería, no sé si en otro tipo de proyectos, eso es inviable totalmente. Se quiere llegar a ejecutar el proyecto con un perfil, digamos, exagerado, o una factibilidad. Las consecuencias las vamos a ver posteriormente. Señores, dejémoslo para más tarde, en la rueda de cuando intervengan los panelistas. Yo estaré hasta el final y les agradezco mucho su asistencia y lo dejo al ingeniero Viso para que continúe con el programa. Muchas gracias.